Buenas tardes, excelentísimo señor don Sergio Romero Pizarro, embajador de Chile en España, querida María Ángeles Osorio, directora ejecutiva de la Fundación Chile-España, don Raúl Hernández, fotógrafo de la mayor parte de las fotografías que conforman esta exposición, miembros del cuerpo diplomático, en particular de la Embajada de Chile, don Sergio Macías. Señoras, señores, amigos todos, les doy la bienvenida a esta Casa de América en una nueva convocatoria que la Fundación Chile-España y la Embajada de Chile, junto con la Casa de América, lleva a cabo una actividad cultural relevante en tanto en cuanto la exposición de fotografías que se exhibirán durante estas semanas en la Galería Guayasamín son una muestra de ese rico y variado número de literatos chilenos y un país como Chile que tiene a tantos literatos de esa calidad como Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Tendría que hacer una lectura de todos ellos y se tienen que sentir tremendamente orgullosos. Uno de los primeros actos que hice cuando tomé posesión del cargo fue una mesa redonda en torno al Premio Cervantes 2011 y, por tanto, la Embajada de Chile con las actividades que estamos llevando a cabo, en este caso con la literatura, está muy presente en esta casa. También, como es lógico, trabajamos estrechamente con la Fundación Chile-España en este tipo de actividades y en otras que hemos llevado a lo largo de los últimos meses, y desearía subrayar que en la Casa de América Chile está muy presente, no solo por esas actividades periódicas como el homenaje al gran Bobby de Glané que celebramos en enero y que fue un éxito, un nuevo éxito de esta colaboración estrecha que tenemos entre ambas instituciones, sino que es una presencia constante, en tanto en cuanto la principal sala de esta institución, el anfiteatro de la Casa de América, recibe el nombre de Gabriela Mistral, así como una sala del Palacio dedicada a Pablo Neruda. Por tanto, existe, como digo, una cercanía profunda entre la Embajada de Chile y la Casa de América. También quiero agradecer, por supuesto, al maestro que ha seleccionado esas fotografías y que ha hecho esas fotografías de los escritores chilenos. Y como saben, este programa de actividades que se inicia hoy no solo cuenta con una exposición, sino que es una programación completa, que además tendremos hoy el gusto de disfrutar de una mesa redonda sobre los escritores chilenos y la Guerra Civil Española, en el que participan don Sergio Macías, doña María Ángeles Pérez López y Matías Barchino, moderado por el consejero cultural de la Embajada de Chile, el señor Alejandro San Francisco. El 11 de marzo tendrá lugar una proyección de la película La luna en el espejo, dirigida por Silvio Cagliozzi y escrita por José Donoso y el propio Silvio Cagliozzi, en el que participan Carlos Franz, y el debate será moderado por Alejandro San Francisco. Y el día 13 tendrá lugar una nueva mesa redonda sobre la literatura chilena contemporánea, en el que participarán Carlos Gerflein y Carlos Franz, que también estará moderada por nuestro buen amigo Alejandro San Francisco, que es uno de los cerebros de esta actividad, sin duda, por su conocimiento histórico y literario. Y sin más, antes de cederle la palabra al fotógrafo, a Raúl Hernández, querido embajador, una vez más te agradezco la estrecha colaboración. Has estado unas semanas en tu país en el marco de la cumbre Unión Europea-CELAC. Ha sido una cumbre de éxito. La imagen que ha transmitido Chile hacia el exterior ha sido de un grandísimo nivel por la organización, porque ha sido capaz de aglutinar a jefes y jefas de Estado y Gobierno
de ambos hemisferios y ambos continentes en una cumbre histórica que debe marcar el rumbo de las relaciones entre la Unión Europea y el conjunto de América Latina, porque ese vínculo transatlántico no solo es Estados Unidos y Europa, sino también con Europa y América Latina. Formamos parte de Occidente en un mundo de grandes retos. Pertenecemos a una comunidad con principios y valores comunes y juntos podemos trabajar en afrontar los desafíos que se nos presentan en este siglo XXI. Y no solo nos une la economía, sino además como iberoamericanos nos une la cultura, que es uno de los elementos en los que tenemos menos aristas a la hora de relacionarnos y donde de otra forma también se puede decir que nos encontramos más a gusto. Hoy la literatura nos une en una serie de actividades que he comentado anteriormente, bien trazadas, bien organizadas, y una vez más te agradezco la cercanía y el trabajo que estamos llevando a cabo junto con la Fundación Chile-España, y que sigamos en esta senda de actividades culturales y actividades de otra índole como políticas económicas, como hemos hablado. Y sin más, le cedo la palabra a don Raúl Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir por aquí. Después, deseo agradecer a la Casa de América de tener la gentileza de dejar nuestra Galería Guayasamín para poner estas fotos. Después, agradecer a la Embajada de Chile y a la Fundación Chile-España. Además, especialmente también agradecer a Alejandro San Francisco y a Sergio Macías, que son los que han ayudado a realizar esta exposición. Las fotografías, en general, todas las que están puestas arriba en la galería, menos las reproducciones, están hechas en un lapso casi más o menos de unos 15 años, y muchas han sido tomadas aquí mismo en Casa de América en presentaciones de libros de gente que ha pasado por Madrid. En el fondo, el principio era que esto fuera como una especie de ayuda de memoria para que esta gente que pasaba por aquí no quedara perdida en el olvido, ¿no? Porque algunos son famosos, algunos son premios Nobel, son premios Cervantes, pero hay otra gente que a lo mejor no sabemos qué es lo que seguirá de ellos, ¿no? Y eso es más o menos el motivo. Mi especialidad verdaderamente es hacer fotos. Hablar es bien poco lo que puedo hablar. Entonces, sin más, yo creo que agradezco de nuevo a toda la gente que ha participado en esto y paso la palabra a la señora María Ángeles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de Tomás Poveda y del fotógrafo, y a todos los asistentes a este acto en nombre de la Fundación Chile-España. Excelentísimo señor embajador, querido amigo Tomás Poveda, director de Casa América, querido Raúl Hernández, fotógrafo de esta magnífica exposición que inauguramos hoy, querido Alejandro, agregado cultural de la Embajada de Chile en España, querido Sergio Macías, también asesor cultural de la Embajada de Chile y, como mencionábamos hace un momento, uno de los verdaderos promotores de esta iniciativa que se fraguó por el impulso que él ha puesto para que llegara a ser una realidad como es la que hoy nos reúne aquí. En nombre de la Fundación Chile-España, que es don Juan Eduardo Errázuriz, y de nuestro patronato, quiero agradecer a todos, como mencionaba, el honor que nos supone participar en esta actividad y, sobre todo, que nos hayan invitado a ser coorganizadores, porque, como bien decía Tomás Poveda, estamos muy vinculados a todas las actividades y las iniciativas que toma la Embajada de Chile, y realmente nos llena de orgullo que se cuente con una institución como la nuestra, que es una institución privada, de constitución muy reciente, y que, gracias al patronato que la configura, pues aporta recursos para que todos estos proyectos puedan ser una realidad. Chile y España han estado unidos por las letras desde que en el año 1574 Alonso de Ercilla escribió La Araucana,
uno de los poemas hípicos más importantes del siglo de oro español, como ustedes saben bien, y en el que se describió con singular acierto las bellezas del paisaje y la bravura de los araucanos, defendiendo su tierra y su libertad. Pero el intercambio literario entre Chile y España tiene su máximo desarrollo a partir de los finales del siglo XIX, en que se pasó de una literatura en la que se destacaba el realismo naturalista al inicio de lo que se denominó la literatura de las vanguardias, marcada por una época convulsa, con tremendas confrontaciones bélicas y una gran transformación social, económica y científica. La ruptura que se produjo con la tradición estética anterior dio lugar a una de las épocas literarias más fructíferas y brillantes que duró hasta bien entrado el siglo XX, en el que se fueron produciendo otros movimientos y posteriormente el auge de la literatura iberoamericana. Me gustaría rendir un homenaje personal a cada uno de los escritores de esta muestra, con una referencia particular a sus sobresalientes y fecundas trayectorias literarias. Pero estoy segura que esto se tratará con mucho más detalle en las mesas redondas que se van a desarrollar en los próximos días, por lo que me voy a limitar a citar a dos autores que reflejan lo que ha significado este enriquecimiento mutuo a lo largo de estos años. El primero de ellos es el poeta español José Hierro, que el escritor Sergio Macías, que hoy nos acompaña, como decíamos hace un momento, menciona en su ensayo Madrid de Pablo Neruda. En el homenaje que se hizo a Pablo Neruda en esta casa, el 22 de septiembre de 1994, el poeta José Hierro escribió y leyó lo siguiente: la poesía viajó a América con Colón. Las naves llevaban a Garcilaso, a San Juan, a Lope, a Quevedo, a Góngora. Volvieron las naves 4 siglos después, con los modernistas hijos de Darío, y más tarde, en viajes de ida y vuelta que llevaban a Juan Ramón y a los poetas del 27, retomaron trayendo en sus bodegas a Huidobro, a Vallejo, a Neruda. Estos y otros colonizaron la poesía española, como antes habían sido colonizados por lo que exportaba la península. Por su parte, el escritor chileno con ciudadanía española, Jorge Edwards, en el discurso que hizo al recibir el premio Cervantes, dijo: la literatura es un espacio mental, una corriente, un río invisible que corre por el interior de todos nosotros, y la de Chile es una nota particular dentro del gran conjunto hispánico, una estrella lejana, periférica y a la vez curiosamente cercana, entrañablemente familiar dentro de las maravillosas constelaciones de nuestra lengua. Ambas citas me llevan a recordar como ejemplo vivo de esta relación literaria entre Chile y España, entre España y Chile, el discurso La Limón que hicieron en Buenos Aires Federico García Lorca y Pablo Neruda en homenaje a Rubén Darío, y que emulaba el lance en el que dos lidiadores, cogiendo cada cual uno de los extremos de un solo capote, citan al toro y lo esquivan, pasándole la capa por encima de la cabeza. Tomando como referencia este símil taurino, desde la Fundación Chile-España estamos seguros que se seguirán fortaleciendo los lazos literarios entre ambos países, con la fraternidad que nos une en esta lengua común, y que seguramente en los próximos años podremos inaugurar otra exposición fotográfica con tan importantes creadores literarios como los que hoy nos acompañan en la exposición de la obra. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Sergio Romero. Muchas gracias. Amigas, amigos, siento de verdad una extraordinaria alegría de estar hoy día con ustedes. Decirles que para la Embajada de Chile en España es muy importante la muestra de Raúl Hernández que hoy presentamos. En primer lugar, porque se trata de la exposición fotográfica sobre escritores chilenos que son en su mayoría tomadas por un amigo chileno, un fotógrafo destacado que reside hace mucho en Madrid, don Raúl Hernández, un verdadero cronista gráfico, también
afincado hace ya tantos años en España. En segundo lugar, porque es una iniciativa conjunta de dos entidades, de dos instituciones amigas, con las que hemos llevado adelante muchos proyectos, yo diría proyectos trascendentes. Desde luego Casa América, con su director Tomás Poveda, a quien una vez más tenemos que agradecer y que nos acogen con generosidad siempre y con el profesionalismo que permite una exposición de primer nivel, como en muchas otras ocasiones han recibido jóvenes poetas y narradores de nuestro país. Y con la Fundación Chile-España, que desde su constitución ha sido un pilar muy sólido en la proyección de la cultura de nuestro país en España, con la dedicación que ha puesto María Ángeles Osorio en el desarrollo de múltiples iniciativas. Ya tendremos oportunidad de ir inaugurando otras y ustedes se van a sorprender porque todos los sectores están cubiertos por una actividad incesante. Yo siento de verdad mucho orgullo de poder hoy día contar con estos dos pilares, con Casa América y con la Fundación Chile-España. Hoy presentamos la exposición fotográfica Escritores chilenos por España, sobre notables autores que han vivido en este país o que han participado con su creación dejando una huella literaria. Otros han intervenido temporalmente en congresos o han venido para dar conferencias y recitales. Con esta muestra se quiere dar a conocer la gran presencia de España en la obra de algunos de estos autores y también la influencia de ciertos creadores chilenos en la tierra cervantina. Pensamos que se trata de una contribución cultural a la historia que estos escritores han forjado con sus creaciones literarias. No está de más decir que desde hace algunas décadas varios de nuestros escritores también han publicado en importantes casas editoriales españolas. La literatura ha unido y sigue uniendo a Chile y España. Desde aquellos lejanos tiempos de la conquista, cuando Alonso de Ercilla, como nos recordaba María Ángeles, sorprendió con su poema épico La Araucana, que no solo marcó historias impresionantes de un momento crucial de la historia de ambos pueblos, sino que nos legó la lengua de Cervantes, con que se ha desarrollado en Chile la creación poética y la novela, el ensayo y la historia. Recientemente hemos editado un facsímil de la historia de Chile del padre jesuita Alonso de Ovalle, nacido en Chile pero de origen salmantino, que es otra de las iniciativas que estamos legando a este acervo literario de Chile y España. Chile, como todos sabemos, ha tenido una historia literaria con muy buenos resultados en el último siglo. Es tal vez, y lo digo con cierto orgullo, el único país latinoamericano con 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral en el año 1945 y Pablo Neruda en 1971. Cuenta con 3 premios Cervantes, 3 premios de literatura Miguel de Cervantes, que es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos que obtuviese Jorge Edwards el año 1999, Gonzalo Rojas el año 2003 y Nicanor Parra, nuestro antipoeta, el año 2011. También algunos escritores han obtenido otros prestigiosos premios, como es el caso de Oscar Hahn, que recibió el premio Casa América de Poesía Americana el año 2006. Esta exposición fotográfica de nuestro amigo Raúl Hernández está acompañada de interesantes coloquios literarios, y esto es muy importante. No basta con que nosotros estemos haciendo un recorrido por la historia y estemos mirando, ¿no?, y observando a quienes fueron y a quienes van a ser. Porque yo estoy cierto de que la historia nunca se termina de escribir cuando se trata de premios, sino sería bueno preguntarle a Nicanor Parra cómo a los 97 años obtuvo el premio Cervantes y cómo a lo mejor el próximo año pueda obtener, o este año, el premio Nobel de Literatura. ¿Quién lo sabe, Raúl? Yo creo de que en esta exposición hay parte de una historia escrita, ya contada, y otra que está por escribirse y que está por contarse. Y yo siento que este testimonio gráfico es un testimonio histórico. Y por eso que quiero agradecerle a Raúl Hernández, a Casa América y a la Fundación Chile España y a ustedes por acompañarnos a este evento. Muchas gracias.
muchas gracias. Damos por inaugurada esta exposición con las palabras de los 3 organizadores de este evento y del fotógrafo Raúl Hernández. A continuación vamos a tener una mesa redonda para conversar sobre literatura y específicamente sobre el tema escritores chilenos en España. Como es de bien nacido ser agradecido, yo quería agregar a los múltiples agradecimientos que se han hecho acá, muy justos por lo demás, quería agregar, estimado Tomás Poveda, a todo el equipo de Casa América que realmente nos han sorprendido una vez más con su eficiencia y el cariño con que hacen las cosas. Espero que no se me vaya nadie. A Julia, que no está en este minuto, a Andrés, que se excusó Julia esta mañana, está enferma lamentablemente, Andrés, que está por ahí, Ana María, que se ha pasado con todas las cosas que ha hecho, y Tere, con quien tenemos preparado una película para el día 11. Y en el lado nuestro, Sergio Macías, que comenzó con la iniciativa, le hicimos una gran despedida en la Embajada de Chile, y se ha incorporado como asistente Beatriz Osorio, quien ha estado a cargo del comisariado, como se le llama acá, de esta exposición, y a quien le agradezco especialmente su compromiso desde el primer momento. Y entre medio de todo esto presentamos el proyecto a la DIRAC, a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y el proyecto fue aprobado. Entonces, en esta primera parte de los reconocimientos no aparece, pero a partir de hoy, en la próxima invitación que nos envió Ana María hoy, van a ver que va a empezar a aparecer la DIRAC, que nos aprobó felizmente este proyecto en Chile y con un muy buen respaldo en lo que significa en lo institucional y en la posibilidad de que el proyecto, la exposición, Raúl, te lo comunico desde ya, vaya a Sevilla, a Barcelona y a Salamanca. Sin más, vamos a nuestra mesa redonda. Vamos a invitar a pasar uno a uno a nuestros amigos. Me han pedido que sea breve, escueto en los currículum, porque si no podríamos estar largo rato. Primero la profesora de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Pérez López, que ya ha demostrado muchas veces su generosidad con Chile, no solo a través de sus investigaciones, sino que también a través de su participación en actividades sobre Nicanor Parra y otras. Muchas gracias, María Ángeles, y que se ha especializado, entre otros, en Vicente Huidobro, el poeta chileno. Matías Barchino me dijo que se pronunciaba así, profesor titular, al igual que María Ángeles, de la Universidad Castilla-La Mancha, y que ustedes le ven 2 gruesos volúmenes, me voy a permitir mostrarlo. Miren, Argentina y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales. Ecuador y la Guerra Civil Española y la voz de los intelectuales. Matías es el editor del tomo que viene, que va a estar ahora en marzo, Chile y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales. Le agradezco a Neil Vince, que está por ahí, que nos haya pasado este dato, no lo teníamos registrado, y cuando él supo de esta actividad se comunicó con Casa América y con la Embajada, nos sugirió, y por supuesto inmediatamente invitamos a Matías y le agradecemos la excelente disposición que ha tenido. Por último, pero no menos importante, nuestro querido amigo Sergio Macías, suficientemente conocido por sus labores en la Embajada de Chile, pero además un reconocido poeta y escritor. Entre otras cosas, tiene su libro sobre Neruda en el Madrid de la Guerra Civil Española, obra sobre Gabriela Mistral, y está preparando otra obra sobre la España de la Guerra Civil en la época de Pablo Neruda, entre muchas otras obras. Con los 3 vamos a mantener un coloquio, y por respeto a todos los asistentes vamos a procurar ser muy puntuales, o sea, no superar jamás las 9 de la noche, y yo haré de malo si es que es necesario, por si alguien se entusiasma en exceso, ¿ya? Así que voy a pasar a mi otra labor. Tomás Poveda se ha excusado, tiene otra actividad, y al igual nuestro embajador, que tienen agendas hipercopadas, le agradecemos muy especialmente que hayan estado con nosotros acá, pero en el minuto que tengan que retirarse lo hacen con toda libertad. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias. Entonces vamos al coloquio. La colaboración literaria Chile-España está comenzando, por si acaso. Para los que no me conocen, soy Alejandro San Francisco, agregado cultural de la Embajada de Chile. Y si bien lo vamos a anunciar con todo detalle más adelante, cuando corresponda, les podemos decir que ya está aprobada una edición que ha sido impulso de nuestro embajador y de María Ángeles Osorio para editar la primera antología Chile-España de poesía, y tenemos el gusto de tener entre nosotros al poeta que está ya trabajando arduamente hace algunos meses, justo Jorge Padrón, que no solo es un gran poeta, sino que un gran profesor de literatura latinoamericana o iberoamericana, así que le agradecemos no solo su presencia, sino este gran esfuerzo que está haciendo por poner en conjunto la obra de tantos poetas chilenos y españoles destacados del siglo XX, como él ha enfatizado mucho, vivos y muertos, no solo muertos, sino que va a ser una obra viva. Así que muchas gracias, María Ángeles, y justo. Vamos entonces a lo nuestro. Yo les avisé a los invitados que tenían plena libertad para intervenir. Yo seleccioné preguntas para cada uno, pero alguno puede cruzarse sin mayor problema y aportar lo que corresponda. Yo quería partir con Sergio Macías. Sergio, yo he tenido la suerte de leer algunos de tus trabajos sobre la guerra civil española y la literatura chilena, al menos dos, lo que ha escrito sobre Morla Lynch en tiempos de la guerra civil española, y también el texto que yo mencionaba de Neruda. A veces ocurre, o tengo la impresión yo que ocurre, que nosotros centramos la guerra civil en Neruda. Puede ser por España en el corazón, puede ser por otra razón. Y la pregunta es si hay algo más que Neruda, o ahí se acaba la relación entre la guerra civil y Chile. Algo nos va a poder decir también Matías, porque su libro es precisamente eso, pero quería partir con eso para empezar. Muy bien, buenas tardes. La verdad es que yo vengo no muy preparado, voy a hablar de manera muy espontánea. Me ha asustado el profesor Matías Barchino con esos tomos. Yo traje uno ridículo, pero espero que sirva. Es cierto que Neruda, con su poesía, sacude la conciencia no tan solo de sus compañeros de generación del 27 en España, sino que también en Chile y en otros países latinoamericanos. Es una poesía testimonial, una poesía de denuncia, es una poesía combativa, de resistencia, que él lo dice muy bien en ese poema. Explico algunas cosas. Más adelante podemos hablar sobre eso, pero a la pregunta voy a dar también la respuesta más o menos concreta y rápida. Sí, también existían otros escritores chilenos en ese momento en que se desencadenaba la guerra. Digamos que en el momento doloroso y trágico de la guerra civil española, que trajo como consecuencia una dictadura de casi 40 años y que se dividiera y se siguiera manteniendo dividida la patria de Cervantes, de Góngora, de Santa Teresa y de Quevedo, la Embajada de Chile juega un rol fundamental
en la protección de un par de miles y un poco más de ciudadanos españoles, y también los escritores chilenos que se encuentran, como he dicho, en ese instante. Está Augusto Dalmar, que fue diplomático de carrera, que escribió numerosas obras en España. Mi otro yo, Nirvana, Vida y pasión del cura Deusto, Lo que no se ha dicho sobre la actual Revolución Española, que lo escribió en el año 1936. Era un hombre fino, de gran conocimiento, y que tenía también sus manías. Como anécdota, bueno, quiero hacer un paréntesis sobre esto, ¿no? Y es que este tema que nosotros estamos tratando también ha sido estudiado por el profesor Neil Vince. Me parece que se llama el trabajo de él La llamada de España. Escritores chilenos en la Guerra Civil Española, que creo que es un trabajo que lo has hecho con Matías, ¿no? O no sé. Me parece que hay alguna complicidad ahí de por medio. Otro trabajo de poetas hispanoamericanos en la Guerra Civil Española, donde aparece Nicolás Guillén, Octavio Paz, César Vallejo, ¿no? Y un espléndido trabajo también de la doctora, de la catedrática en literatura hispanoamericana de la Universidad Complutense, Juana Martínez. Escritores chilenos en Madrid, cronistas de la Guerra Civil Española. Pues bien, tenía también Augusto Dalmar algunas... quiero contar una pequeña anécdota de su manía, y voy a pasar muy rápidamente al resto para no quitar tiempo a los compañeros. Él tenía un amigo muy entrañable, lo cuenta Juana Martínez, y tenía un amigo muy entrañable que se identificaba con él, en tal forma que cuando le dolía la cabeza, le decía a su amigo, tómate una aspirina. Luego tenemos a Carlos Molla Lynch, que aquí hay que hablar mucho de él. Simplemente quiero lanzar unas líneas diciendo que fue un gran diplomático, un hombre muy valiente, un escritor, compositor y sobre todo un humanista, que se tuvo que hacer cargo de los refugiados españoles que el embajador Aurelio Núñez Morgado los dejó entrar por su inclinación hacia el bando nacionalista. Pero por ciertas razones, después de un viaje, el embajador no pudo regresar, hacerse cargo, y quedaron los refugiados bajo la responsabilidad del consejero Carlos Molla Lynch, que pasó a ser encargado de negocio. Está también en esa época el diplomático Edgardo Garrido Merino,
Se me olvidó nombrar las obras que es importante de Carlos Molla Lins, sobre todo en el último tiempo, que ha tenido una gran difusión en España con Federico García Lorca, donde yo de alguna manera contribuí a poner un granito de arena en el prólogo al referirme a las relaciones literarias en ese momento, y nombro también a una serie de escritores que están ya en el momento de la Guerra Civil Española. España sufre, e informes diplomáticos. Y como está la nieta de Carlos Molla, quiero decir, y ella puede ser testigo, que de alguna manera también contribuí a que se publicaran esas obras, porque el editor de la editorial Renacimiento, Abelardo Linares, me pidió que le presentara a las nietas de Carlos Molla, y fui con él a la casa de ellas, y allí entonces se negoció o se fraguó la publicación de estas obras extraordinarias que significan un gran aporte testimonial a la Guerra Civil Española. Edgardo Garrido Merino publicó aquí El hombre en la montaña, un libro extraordinario que obtuvo el Premio Municipal de Literatura en Chile y que luego, por el resto de su obra, obtuvo el Premio Nacional de Literatura y fue también miembro de la Academia Chilena de la Lengua y desempeñó un cargo importante en la Sociedad de Autores Teatrales. Él pidió permiso para abandonar España en el momento en que estalla la guerra, junto con otros diplomáticos chilenos y también Pablo Neruda, que estaba de cónsul, y que el gran poeta Neruda, a quien todos le tenemos una gran admiración, era también un poco mentirosillo, echaba sus mentiras. Dijo que lo habían echado del consulado. No es verdad. Él pidió la autorización para abandonar España y llegó la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores dándole el permiso a él, a Edgardo Garrido Merino, al funcionario Larraín, a Condon y otros más. Y el que se quedó desafiando y exponiendo su vida fue Carlos Molla Lins, su mujer y su hijo. Edgardo Garrido Merino fue un gran valor y es un gran valor de la literatura chilena, tuvo una gran influencia de Pío Baroja, fue amigo de Miguel de Unamuno, de gente de la generación del 98, de Azorín, y con influencia también de otros como José María Pereda, Benito Pérez Galdós, etc. Y también está aquí, en España, en ese momento, otro gran escritor, Luis Enrique Delano, que llegó como becario a España, recién casado con Lola Falcon, que era una fotógrafa, y que Gabriela Mistral le dio trabajo en el consulado. Fue el funcionario, diríamos, del consulado. Y Gabriela Mistral se compadeció de Luis Enrique Delano por la pobreza que tenía ese matrimonio. Vivían en una pensión miserable en la calle Narváez, donde las chinches cada noche se los devoraban. Lo llevó a su casa y luego, cuando Gabriela tuvo que irse a Portugal y quedó Neruda de cónsul,
Neruda lo confirmó, fueron grandes amigos, tuvieron una misma ideología, escribió muchos libros Luis Enrique Delano, entre ellos sobre todo Madrid y 4 meses de la guerra civil en Madrid, que lo escribió en el barco de vuelta a Chile. Siguió la carrera diplomática, fue cónsul, embajador y embajador en Suecia cuando Neruda obtuvo el premio Nobel. Está también Vicente Huidobro, que aquí tenemos una experta. No te refieras a él, que te vamos a preguntar. Sí, luego. por eso digo, que aquí tenemos una experta, que también, que es muy interesante esta parte de estos escritores chilenos que vivieron aquí, escribieron obras fundamentales en España. El mismo Vicente Huidobro, sin referirme, Pero escribió El Miocid Campeador, Altazor, escribió como 4 libros, si no me equivoco, en Madrid. Sí que quisiera referirme en 2 líneas de que Vicente Huidobro ya lleva como 6, ¿eh? era, diríamos, muy loco. Además de haberse raptado una de sus mujeres, él vino invitado por el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas y aprovechó esa ocasión para ofrecerse a los mandos militares de los republicanos para combatir. Se ofreció a 3 comandantes y los 3 comandantes le dijeron: mire, usted mejor es que se dedique a escribir. Y ahí, escribiendo, nos va a ayudar mucho más que combatiendo. Usted es un poeta importante y esto le va a dar difusión. Tenemos a Joaquín Eduard Bello, que también vivió aquí y que publicó libros como El Roto, El Inútil, y qué curioso, Joaquín Eduard Bello publica El Inútil y su pariente ahora, Jorge Edward, publica El Inútil de la Familia. Yo no sé qué le pasa a los Edward. El inútil habría sido el propio Joaquín Eduard Bello, según Jorge Edwards. Según decía el papá de Eduard Bello, el inútil era este que se dedicaba a escribir. Bueno, además de obtener el Premio Nacional de Periodismo, en fin, escribió unas como 40 crónicas para el diario La Nación. Una de ellas es La destrucción de Madrid y la guerra civil, la locura de España, una cosa así. Y ya vamos finalizando, porque también está Juvencio Valle. Juvencio Valle, un poeta chileno muy modesto, un poco tímido, como somos los poetas del sur de Chile, de la tierra, de mi tierra, de la Araucanía, de Nueva Imperial. Fue compañero en el Liceo de Temuco de Pablo Neruda, y por ser un hombre tan callado, Neruda le puso Juvencio Silencio.
vino como corresponsal de la revista Ercilla, intervino, su papel fue muy importante porque intervino a petición de Carlos Molla Lynch para darle asilo a Miguel Hernández. Un problema que ha sido también muy debatido, donde se ha acusado a la Embajada de Chile falsamente de que Carlos Molla no le quiso dar el asilo a Miguel Hernández. Yo revisando la correspondencia de Carlos Molla con la Cancillería, encontré lo que podríamos decir el desmentido, porque Juvencio Valle, que fue enviado, y que lo dijo también Juvencio Valle, fue enviado por Carlos Molla a buscar a Miguel Hernández y lo llevó al despacho de Carlos Molla en la embajada. ¿Quién le ofreció el asilo? Y él dijo que lo iba a pensar. En esa conversación le manifestó que usted ha escrito en contra de Franco, lo ha llamado traidor. Usted está corriendo un serio peligro. Le ofrezco el asilo. Y él dijo, no, lo voy a pensar. Y se marchó. Como no volvió, inquieto, Carlos Molla le encargó a uno de los asilados que saliera a buscarle, que fue Antonio Aparicio, quien llegó con la respuesta de que Miguel Hernández había dicho que ya se había enrolado en el ejército republicano y que no quería ser un desertor. No obstante, Carlos Molla le pidió al gobernador de Valencia y al director de la policía que le dieran un pasaporte en caso que se produjera una hecatombe en España, que lo tuvieran presente. Juvencio Valle, que cumplía estas diligencias por parte de la embajada, llevaba en su bolsillo una carta de Pablo Neruda que también le había escrito a Juvencio Valle, con tan mala suerte que a 20 metros de la embajada, que en ese tiempo estaba en la calle Prado 26, muy cerca del Ateneo, la policía lo detiene, le pide el pasaporte, ve que es un extranjero, no saben qué es lo que hace este hombre, y lo llevan a la comisaría, le buscan entre sus ropas si tiene algo que lo comprometa y precisamente le encuentran la carta de Pablo Neruda, y este poeta corresponsal de Ercilla se pasó 3 meses y medio en la cárcel, que si no es por la embajada, por Carlos Molla Lynch, quizás a dónde habría ido a parar. Sin embargo, Juvencio Valle no tiene un reflejo de lo que vivió aquí en España en tiempo de la guerra civil. Y este librito pequeño fue una muestra de la solidaridad de los escritores chilenos, de todo lo que hizo Pablo Neruda, Vicente Huidobro, para que los intelectuales y los escritores se manifestaran a favor de la causa republicana. Lo encuaderné porque es muy antiguo
dice Madre España, homenajes de los poetas chilenos. Está Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Carlos de Roca, bueno, etcétera, etcétera, los mejores. Y está con un prólogo de un poeta, en ese tiempo joven, Gerardo Seguel, que dice por qué los intelectuales tienen que estar con España. Y con un epílogo de esa gran escritora, filósofa, que fue María Zambrano, que dice, al terminar en una frase, dice: es necesaria y más que nunca la poesía, y por eso es que brota entre vosotros, hermanos chilenos, que contribuís así a la lucha de España, acompañándola, dándole vuestra voz de amor y de esperanza, de afirmación filial, en instante en que sus entrañas maternales sufren la agonía de la vida creadora. Termino aquí y quisiera que me diera la oportunidad posterior. Volveremos, no hay problema. Para que en un minuto yo les pueda leer un poema de un gran poeta chileno de aquel entonces que sé que los va a hacer vibrar. Volveremos. Muy bien. No hay problema. Antes... Muchas gracias, Sergio, y te agradecemos especialmente que no venías preparado, cosa de poder hacerlo así. Antes de ir a... Porque me había contado Matías que también había poetas del otro bando que aparecen, o escritores del otro bando. Se lo voy a preguntar en 2 minutos, pero antes quería preguntarte, María Ángeles, por la posición de Vicente Huidobro, que en 2 líneas la alcanzó a anunciar Sergio Macías. Y respecto de su posición, si le ocurre lo mismo que a Neruda. Neruda, en el poema que citó Sergio, explico algunas cosas. Dice: preguntaréis y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapola, y explica por qué cambia su posición respecto a la poesía de los 20 poemas de amor o de Crepusculario a la poesía de España en el corazón. Y el final, pues no vale la pena que lo vea entero, dice: venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. ¿Hay algo parecido en Huidobro? ¿Cuál es la posición de Huidobro, que no era tan amigo de Neruda, que digamos? No, en ese momento no. Buenas tardes a todos. Es una emoción grande estar aquí, acompañada de tantos sabios, personas que conocen mucho mejor que yo este tema, al que me acerqué pues por la pasión hacia Vicente Huidobro, que es una figura compleja siempre, y especialmente en un contexto como este, el de los años 35-40, porque a Huidobro lo asociamos por su origen, por su formación, por muchas de las anécdotas de su vida, con una posición juguetona, lúdica, irresponsable. Basta recordar el autosecuestro que finge con Finis Britannia. Sergio Macías recordaba el secuestro de Jimena Munátegui, menor de edad, tantos otros momentos de la vida de Huidobro, que se había declarado nada menos que el que comenzaba la poesía contemporánea, que había tenido esa amarga polémica a propósito de la fecha del espejo de agua. Y resulta tal vez difícil pensar en Huidobro en términos del compromiso más intenso, que es el compromiso de esa llamada de España. ¿Por qué se produce en su caso? Seguramente, como ocurre con tantos otros intelectuales que sintieron esa llamada, como muy bien nos han hecho ver los expertos, Neil Beans, ocurre que se percibe que en España tiene lugar esa última guerra romántica en la que fascismo y comunismo debaten arduamente, y que ese debate, que esa situación violenta no es solamente nacional, no se restringe a España, a Europa, sino que realmente debe internacionalizarse, se internacionaliza y provoca una respuesta importantísima de los intelectuales de todo el mundo. Y el caso chileno, por supuesto, es muy relevante, sobre todo por la figura de Neruda.
pero la figura de Huidobro juega un papel definitivo en ese momento, sobre todo porque podemos señalar varios elementos muy relevantes. Quizá en primer lugar el hecho de que Huidobro en el año 36 venga a España y en el 37 participe en Valencia en el segundo Congreso de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, de Escritores para la Defensa de la Cultura. El hecho de que Huidobro esté en ese momento por la delegación chilena junto a Pablo Neruda, con quien tenía una amarga polémica ya en ese momento, y con Alberto Romero, no fue tan sencillo como puede parecer. Hubo una carta de diversos intelectuales, entre otros Tristán Tzara, César Vallejo, muchos otros, dirigida a ambos, dirigida a Neruda y a Huidobro, pidiéndoles que fueran capaces de dejar a un lado las rencillas que tenían en ese momento en favor de una causa común. Eso se logra y Huidobro viene cuando la delegación de autores hispanoamericanos era coordinada por Pablo Neruda. Huidobro viene en el 37 a Valencia. Cuando pronuncia su discurso, señala un elemento muy interesante. Quiero leer muy brevemente el comienzo, porque para un poeta como él, para alguien tan centrado en la palabra, resulta muy llamativo que comenzase diciendo: no he tenido tiempo de preparar mis palabras y deberéis perdonarme ante mi única preocupación de la guerra, la necesidad de sentirla en el alma del pueblo español, que ha relegado toda otra preocupación en otro sentido. 6 de julio del año 37. Y esa intervención de Huidobro va a ser seguida muy pronto en la prensa. Nos vamos a encontrar con fotografías, algunas son muy conocidas, de Huidobro como miliciano, porque efectivamente deseaba participar activamente, y esa anécdota que recordaba antes Sergio de que se postuló, ¿no?, como combatiente y en el frente de Madrid, de Aragón, con Lister, intentando lograr una participación activa, es un elemento que señala hasta qué punto su interpelación, ¿no?, de esa llamada de España es muy importante. Pero no solamente esto, Huidobro, igual que ocurre con Neruda, con España en el corazón y con ese poema Explico algunas cosas, va a redactar varios poemas y sobre todo un grupo muy importante de crónicas periodísticas, manifiestos, entrevistas que va a conceder a la prensa, tanto a La Opinión como a Frente Popular en Santiago de Chile, para los que va a actuar como corresponsal desde muy temprana fecha del 36, del verano del 36, una vez que tiene lugar el golpe de Estado, hasta el 38. Es un periodo interesantísimo porque realmente Huidobro, que decía que imaginamos pues muy desvinculado de la noción de compromiso, de autor engagé, sin embargo, el 21 de julio del 36, 3 días después del golpe de Estado, ya escribe una nota bastante extensa titulada Conducta ejemplar del pueblo español, donde en un lenguaje que se caracteriza por la estética de la arenga, de lo enfático, de lo heroico, de esa apelación a los valores de la patria, de la madre patria, madre España, esa publicación que traía Sergio, que es tan emocionante, ahí ya tempranísimamente, a los 3 días del alzamiento, Huidobro defiende que el pueblo español tiene una conducta ejemplar porque, dice, sienten que ese gobierno del Frente Popular es su gobierno y sienten que ese gobierno en peligro significa el peligro de ellos mismos. El pueblo español armado será invencible. Ya se advierte en ellos el entusiasmo de la victoria. Su conducta será el ejemplo para el mundo, un ejemplo y una advertencia. Cuando se refiere al Frente Popular, efectivamente hay un elemento muy interesante, y es que para los chilenos del momento y sin duda para Huidobro, este tipo de
testimonios ardientes, combativos y tan claramente posicionados del lado republicano, nada más que se produce el golpe, no surgen de la nada, se explican porque a lo largo de toda la década de los 30, sobre todo el 34, 35 en adelante, Huidobro ha estado escribiendo textos muy combativos contra el fascismo, en relación con Mussolini, en relación con la invasión de Etiopía, en la defensa de una posición democrática internacional o mundial, de manera que tenemos ahí un Huidobro quizá, como decía, mucho menos conocido, que en el momento que se produce el golpe de Estado siente ese entusiasmo de la victoria e inmediatamente quiere colocarse ahí. Antes, decía, en la relación con Chile, en febrero del 36, un conjunto de escritores e intelectuales chilenos juzgan el momento en que vive la República: Pablo de Roca, Juvencio Valle, Gwyneth de Roca, la esposa de Pablo de Roca, Eduardo Anguita y Huidobro, en primer lugar, habían firmado ese manifiesto y señalaban esta cuestión, febrero del 36. El mundo hoy es un gran campo alineado en dos frentes. Esa percepción, la de dos frentes, fascismo, comunismo, fascismo, marxismo, leninismo, se había percibido en términos chilenos, en términos nacionales, en relación con el presidente Alessandri y después con el propio Frente Popular en Chile. De manera que lo que ocurre en España, el 18 de julio del 36, de alguna manera es también un detonante que es percibido en clave internacional, desde luego, pero también en la medida en que, como decían estos escritores e intelectuales, el mundo hoy es un gran campo alineado en dos frentes, de ahí la necesidad de posicionarse. A partir de este temprano texto, hasta 20 son los textos de Huidobro, España de la Esperanza, son muy conocidos por los leales y contra los desleales, Un planeta de dinamita, La fuga italiana, La tragedia de Marañón, un emotivo mensaje a la juventud americana pidiéndole que ayude a la República, Triunfo de la República seguro y próximo, Optimismo. Es un conjunto realmente importante que se puede considerar cerrado en relación estrictamente con la guerra, o al menos directamente motivado por la guerra, nada menos que en diciembre del 38, con una carta a Roosevelt, al presidente estadounidense, donde le dice: ayuda a España, tiende tu mano franca y sin equívocos. Así que es un periodo desde inmediatamente que estalla la guerra hasta al menos diciembre del 38, con un corpus notabilísimo de textos en la prensa, como decía, en Frente Popular y La Opinión, donde Huidobro llama a la acción, considera que la cultura tiene que ser defendida y que España es esa madre España de la publicación de poemas que habían hecho compatriotas suyos y él mismo. Pero además escribe varios poemas que nos pueden sorprender bastante, sobre todo si pensamos en el Huidobro del año 1931, el que publica, aunque hay partes escritas mucho antes, pero que publica en Madrid en 1931 ese gran libro Altazor, donde dice: juguemos el simple sport de los vocablos. Y 5 años más tarde encontramos en el verano del 36 también, insisto en esto por lo temprano de la respuesta de Huidobro, ya en el verano del 36, en una revista que funda en Chile, Total, donde aparecía publicitada Madre España, ya en esa revista un poema, el primero de Huidobro, que trata expresamente sobre la guerra, Tiempo de alba y vuelo. Es un poema profundamente emocionante, pero varios más: Está sangrando España, Gloria y sangre, un poema dedicado a la pasionaria, donde la nombra llenas de madre el mundo y la nombra como la que de sus escalofríos, de qué honduras vienen tus escalofríos, qué molinos de viento se hicieron arcoíris. Y para los lectores de Altazor, con esa larguísima serie
de los molinos de viento de casi 200 versos repitiendo la misma estructura, sin duda no podía pasar desapercibido, o el propio poema España o Fuera de aquí. Es decir, un corpus también importante de poemas donde ese lenguaje, el simple espor de los vocablos o los cortocircuitos en las frases que había planteado en Altazor en el año 31 y ya, por supuesto, mucho más lejanamente incluso que del poeta de los manifiestos creacionistas del año 25 o de su gran poesía del año 18, Jalalí, Tour Eiffel, etc. Un poeta que para el año 36, tempranísimamente, como decía, en el verano, ya escribe poemas donde explica algunas cosas. Él también explica algunas cosas, ¿no? Entonces, la polémica Neruda-Huidobro sin duda ha perjudicado a Huidobro, al menos en esta recepción, ¿no? En la que tiene que ver con la guerra de España en general. Tal vez lo perjudicó en otros aspectos, pero sin duda en este, porque resulta difícil a veces una personalidad tan compleja y bueno, con tantas aristas y tan fascinante, y con una trayectoria larga y una producción larga como fue la de Huidobro, resulta difícil de introducir el matiz o el contexto, pero son imprescindibles, porque si no perdemos una parte notabilísima de esa llamada, ¿no?, que sintió Vicente Huidobro. Muchas gracias, María Ángeles, por tan completa respuesta. Vicente Huidobro tuvo además una brevísima carrera política en Chile, muy olvidada, porque en la última publicación que hace el libro del Banco Santander, que se presentó en el Instituto Cervantes, es una colección muy completa de textos de Huidobro, que sin embargo no incluye el balance patriótico, que el balance patriótico es una especie de manifiesto, programa presidencial de Huidobro el año 25, en un contexto de crisis de 2 golpes de Estado, el 24-25, presidente Alessandri exiliado, y Huidobro, que no era muy moderado, dice que la solución para Chile era que corrieran ríos de sangre vieja para que la sangre joven viniera a alimentar al país, obviamente bajo su liderazgo, que al final no tuvo éxito ni resultó. Matías, los dos que han precedido en el uso de la palabra han destacado este ambiente de polarización, de odios, que todos los estudiosos de la historia advierten en las guerras civiles, y las palabras se convierten en verdaderos dardos, unos contra otros, antes incluso de las armas. Hay ataques virulentos a través de la poesía, la literatura o la mera propaganda. Sergio no nombró, por ejemplo, un poema que yo lo encuentro muy malo, que El general Franco en los infiernos, que es un poema muy pobre de Neruda, que dice que me gustaría clavarte de alfileres en los ojos, y no sé qué. No es más poesía. Y lo que tú me contabas conversando era que se producía por lado y lado la poesía o la literatura de la Guerra Civil Española. Una anécdota, antes de dar la palabra, me leí un libro de Manuel Chávez Nogales el año pasado, un libro muy bonito, en que en la introducción él dice que no caben en España las posiciones moderadas. Estamos en el año 36. O sea, el que mantenga una posición fuera de los odios prácticamente es un paria en la sociedad. Y es una colección de cuentos que el último cuento termina con alguien que no encuentra cabida en España. Bueno, lo interesante es que la primera edición de ese libro, reeditado ahora en España, se publicó en Chile por Editorial Ercilla el año 37. O sea, no le cabía ni al bando republicano ni al bando nacional la publicación de un libro moderado, equilibrado. ¿Qué nos puedes decir de tus últimas investigaciones? Y cuéntanos, por favor, cuándo tenemos tu libro a mano. Muy bien, muchas gracias. Pues antes de nada quiero agradecer que me hayáis acogido aquí con verdaderos expertos sobre el tema. Y quiero también dar un poco a César lo que es del César. La llamada de España es un libro de Neil Vince, un extraordinario estudio sobre los extranjeros que sintieron esa llamada, entre los cuales encontramos, por supuesto, a muchos chilenos. Se ha citado el nombre de Neruda, de Huidobro y unos cuantos más, pero precisamente nuestra investigación, que es un proyecto colectivo que dirige Neil, en donde está
Olga, está Jesús Cano, que podría estar aquí con igual o mayor autoridad, porque es coautor del siguiente volumen. Es un proyecto que precisamente lo que trata de indagar es cómo la llamada de España se polariza en toda Hispanoamérica y concretamente en este volumen en Chile, de una forma furibunda, de una forma rotunda, radical. El libro nos prometen los editores que estará en marzo. Yo creo que en abril podremos ver la presentación. Es aproximadamente del volumen del de Argentina, un pelín más breve. Y es un proyecto verdaderamente apasionante donde yo tengo que agradecer al director que me haya incluido, porque nos ha permitido, más allá y además de los nombres más conocidos, los que se acaban de citar, nos ha permitido investigar el sustrato intelectual de las relaciones entre España y Chile justo en ese momento de la Guerra Civil Española. Un momento apasionante de la historia de los dos países, claro, en donde hay algunas similitudes. Probablemente la más clara es la formación del Frente Popular, tanto en España, que llegó al poder y que fue la causa, digamos, directa del levantamiento del golpe de Estado de Franco y la posterior guerra civil, y de la formación del Frente Popular de Chile. Esto hace que lo que pasa en España se viva en Chile con una intensidad verdaderamente difícil de mensurar si no acudes realmente a lo que se escribió, a todo tipo de textos que hemos tenido que, digamos, sacar de bibliotecas, hemerotecas, archivos. Unos textos daban lugar a otros, unos nombres daban lugar a otros, ¿no? Finalmente, el libro, no vengo a vender el libro, ¿no? Vengo a contestar la pregunta. El libro reúne 150, más de 150, 152 me parece, nombres, más unas cuantas, casi una decena de publicaciones, en donde encontramos esa participación absolutamente activa en este problema. Es un problema político, es decir, es una confrontación política. En todo el mundo se lee la guerra de España como una confrontación entre dos revoluciones, la revolución fascista y la revolución comunista. Hay muy poco espacio para términos medios, Precisamente Joaquín Edwards Bello es uno de los que está continuamente desde sus artículos de La Nación diciendo: nosotros no somos como los europeos. Nosotros podemos vivir en el centro, tenemos una democracia de años y podemos dialogar. Pero es muy difícil mantenerse en una posición equidistante, ¿no? Porque, claro, la sangre, la violencia, las armas, una cosa que tal vez no se pueda medir muy bien ahora, el impacto que por primera vez los medios de comunicación audiovisual tienen. Es probablemente, previamente la Revolución Mexicana ya tuvo una actividad y la Primera Guerra Mundial ya tuvo una actividad iconográfica muy importante en las revistas y en los periódicos, pero la Guerra Civil Española es donde se configura toda una generación de fotógrafos que cubren pues los bombardeos, los asesinatos, todo tipo de acciones de guerra, todos los bandos, los moros del bando nacional, los voluntarios extranjeros del bando republicano y sobre todo las fotos de los niños muertos, a veces colocados en las morgues, ¿no? Y eso hace que en todo el mundo la guerra de España se viva de una forma muy intensa, y especialmente en Chile. Yo creo que
no hay ni un solo escritor conocido, aunque aquí solo hemos recogido 150 o 152, no hay ni un solo escritor de la época que no haya escrito o haya dicho algo sobre la guerra. Entonces, claro, los nombres más conocidos, por supuesto, los poetas, los escritores de profesión, son los que, bueno, se han sido tratados de forma, ya han sido estudiados previamente, ¿no? Tal vez la aportación, aunque sin despreciar, por supuesto, a los grandes nombres, tal vez la aportación de este libro está en los nombres olvidados y en una perspectiva que no siempre se ha tenido en cuenta, pero que fue muy importante, ¿no? Que también hubo chilenos en contra de la República, o mejor dicho, a favor del bando nacionalista español, pues por muchas razones. Igual que, aunque es verdad que hay que decir que la mayoría de los que escriben sobre la guerra escriben a favor de la República. La influencia de Neruda, la repetición de la Asociación de Escritores en Defensa de la Cultura, que se reproduce clónicamente en Chile. Es decir, Neruda lo que hace es llevarse allí la idea, trasladarla de Europa y ponerla en marcha, y hacen una gran cantidad de actividades a favor de la República Española, pues no significa que muchos chilenos, muchos de ellos, por cierto, con vinculaciones familiares, incluso con orígenes directos españoles, hay una gran colonia española en Chile, que también favorecen la causa nacional, ¿no? Con lo cual se forma allí, como algún autor ha dicho, un nuevo frente de la guerra civil española. Es muy interesante. Entonces, claro, hay un estudio que calcula en 61 militares, es decir, militantes, soldados chilenos que participaron aquí. Algunos de ellos militares profesionales que vinieron aquí a servir al servicio de la República en general, ¿no? Hay algunos que lucharon en el bando nacional y alguno que luchó en los dos bandos, ¿no? De una forma bastante curiosa. Era chileno. Él explica las razones. Bueno, digamos, él es José Areces, si no recuerdo mal. Él explica que estaba con su familia en Asturias y fue reclutado por el bando republicano, y cuando pudo se escapó porque él tenía ideas nacionales, él era de derechas. Y bueno, pues todos estos soldados, tanto los que luchan en el bando republicano como los que apoyan al bando nacional, son un instrumento muy eficaz de la propaganda política, porque la guerra ya sabemos que son armas, son hechos violentos, pero también es propaganda. Y la propaganda, además de los medios audiovisuales, he citado la fotografía, el cinematógrafo, lo que entonces se llamaba el cinematógrafo, el cine. Los grandes reportajes sobre la guerra llenan las pantallas del mundo y también hacen que muchos intelectuales de todo el mundo, y en Chile concretamente, se decanten por el bando republicano normalmente, pero ya digo, también hay mucha actividad propagandística a favor del bando nacional, que censura pues la quema de iglesias o digamos el asalto a los aristócratas españoles, ¿no? Y hay un punto fundamental en este problema que se ha citado ya un poco lateralmente, pero que es muy importante, que es el caso, el asunto, el affair de los asilados en la embajada. Eso es muy importante porque las personalidades de Núñez Morgado y de Carlos Morla, que se han citado aquí, hacen que Chile y España estén unidos
y en todo el marco internacional, precisamente por este caso. Una especie de, yo lo describo en un momento como una partida de ajedrez inmensa. Todo el mundo cree que enseguida va a acabar, que esto es una cosa de pocas semanas, y dura lo que dura la guerra. Es decir, el asilo en suelo diplomático chileno por parte de españoles dura lo que dura la guerra y un poco más. Porque, como se acaba de decir, cuando acaba la guerra se van los españoles que habían favorecido al bando franquista y entran unos pocos republicanos. Lamentablemente no pudo entrar Miguel Hernández, pero entran republicanos. Eso se solucionó más rápidamente. Y es como una partida de ajedrez donde hay muy pocos movimientos diplomáticos, pues, por ejemplo la expulsión no la expulsión, digamos la posición del gobierno español sobre el embajador, al que no le permitió regresar, es uno de ellos. La asunción por parte de Carlos Morla Lynch de la jefatura provisional de la embajada y todo de todo este sistema, que era complejísimo, porque casi más de 2.000 personas estuvieron allí, convivieron probablemente 1.700 a la vez en algún caso. Eso era muy difícil de gestionar en un Madrid que estaba rodeado por las tropas de Franco, donde prácticamente no había abastecimientos. Dar de comer a todas esas personas, organizarles la vida cotidiana, como Núñez Morgado escribe en sus memorias y como Carlos Morla Lynch también señala, fue prácticamente una odisea. Entonces, nos interesa, en realidad nos interesa a todo el mundo, pero son apasionantes esas pequeñas biografías, algunas de las cuales no tienen más que 4 líneas, porque no fueron escritores. Nosotros le llamamos la voz de los intelectuales. Bueno, realmente el concepto de intelectual aquí es un poco elástico, porque son intelectuales, forman parte de la propaganda española, pero de la propaganda de guerra, pero son gente, a veces escritores de un solo texto, en donde se sienten obligados a plasmar cuál fue su experiencia de España. Entonces estudiamos los chilenos que hubo en España, algunos de los cuales se ha citado. Yo quiero añadir aquí, no sé si lo ha citado, porque a Fausto Soto, que también fue empleado de la embajada, el cual tiene 2 textos maravillosos. Uno de ellos es una crónica de un bombardeo, que es verdaderamente es periodismo de primera clase. Y Fausto Soto, no sé si era periodista, pero vamos, demuestra ser, igual que Carlos Morla, un gran escritor. Y luego un poema que a mí me resulta especialmente vinculado conmigo, que es una especie de relax entre los bombardeos que pasa en el Retiro de Madrid. Él intenta, digamos, abstraerse de los bombardeos sentándose en un banco del Retiro. Es un poema, digamos, muy expresivo sobre la situación de alguien que está soportando cada día el ruido infernal de los aviones y los cañonazos y los bombardeos sobre Madrid. Y es muy interesante la experiencia, aparte de los escritores, de algunos viajeros y políticos que viajaron ocasionalmente. Yo tengo que destacar 2 nombres porque, digamos, por el paralelismo. El de Maximino Errázuriz, que es un político chileno que había tenido una embajada por países, había estado en la Unión Soviética, había hecho una gran embajada por parte del, digamos, por el gobierno chileno en distintas partes del mundo, y que llega a Francia y pide permiso para hacer una entrevista a Franco. Se lo dan, y la entrevista a Franco está muy bien. O sea,
retrata de una forma estupenda cómo era ese hombre, digamos, como era el general Franco, con una visión verdaderamente estudiada de la situación, ¿no? Le preguntan, ¿va a volver el rey? Dice, bueno, por el momento no. Él sabe, él tiene una agenda bastante clara de lo que va a ser España. Pero bueno, aparte de la entrevista a Franco, a mí lo que más me fascina del texto de este hombre es cómo cuenta lo que es la retaguardia, ¿no? Acaban de tomar San Sebastián, él pasa por San Sebastián y llega a Burgos, donde está el gobierno de Franco, y hace una descripción apasionante de cómo estaba la retaguardia, siempre a favor, porque él era partidario del gobierno de Franco, sin duda alguna, aunque es verdad que al final era un hombre católico y al final hace unas reflexiones en torno a la contienda, ¿no? Es decir, desde cuando escribe eso ya en Chile, él hace una reflexión en torno a por qué es tan violenta la confrontación, ¿no? Y en el lado femenino tengo que recordar a Leticia Repetto de Beltrán, una escritora ocasional, era la mujer de un español que pide permiso también en Burgos a hacerle una entrevista a doña Carmen Polo, a la mujer de Franco. Bueno, la pinta como es obligatorio, con todos los rasgos de la mujer española comprometida con la causa de su marido, defensora de los valores tradicionales, pero es muy interesante, digamos, asomarnos a esa mirada, ¿eh? Y muchos otros, los soldados, los 61 soldados que hay, ¿no? Algunos de los cuales mueren en España y que son muy emocionantes, que digamos son testimonios muy emocionantes. Puedo añadir dos nombres, de los cuales lamentablemente no aparecen textos, pero que sí hemos querido contar con ellos. Uno es una enfermera de origen inglés, aunque nacida en Punta de Arenas, es Mónica Milward. Mónica Milward es una enfermera que en el servicio sanitario inglés se hace voluntaria para luchar en la guerra de España. Claro, como prácticamente todos los ingleses, casi ninguno hablaba español, de repente se sorprenden porque Mónica Milward habla perfectamente español. Claro, había nacido en Chile y era hija de Charles Milward, que es uno de los protagonistas de un libro muy conocido de Bruce Chatwin, en la Patagonia, ¿no? Es uno de los libros, digamos, de viajes más conocidos. Una de las cosas pendientes de esta investigación es investigar mucho más sobre este tipo de personalidades, ¿no? Y otro nombre, del que tampoco lamentablemente tenemos textos, aunque sí los hay, y los conseguiremos pronto, es Luis Omar Paje. Luis Omar Paje, también combatiente del bando nacional chileno, as de la aviación chilena, participó en la Primera Guerra Mundial, en Francia, y luego se instaló aquí probando vehículos de la Hispano-Suiza, y tuvo una lamentable experiencia con los milicianos anarquistas, mataron a su hijo y se refugió en la embajada de Chile y pudo salir, se fue en el mismo viaje en que marchó el embajador, y escribe unas crónicas, bueno, llenas de rencor, por supuesto, al bando republicano, porque le han matado a su hijo, le han quitado el negocio, ¿no? Normal, pero también apasionantes por este tipo de expresión, ¿no? Y sobre todo porque es menos conocida la expresión del otro bando, ¿no? Y desde un punto de vista intelectual, aunque aparte, digamos, de cuál es nuestra ideología, de cuál pueda ser nuestra ideología, ver las dos miradas enfrentadas es casi una lección.
una lección de lo que no hay que hacer, por supuesto, una lección de las que nos da la historia, ¿no? Probablemente Edwards Bello tenía razón. El punto intermedio era el apropiado en esta situación. Muchas gracias, Matías, por esta última lección. Lo que demuestra la historia de las guerras civiles y el gran drama de la historia de las guerras civiles cuando terminan es que la patria de los vencedores es la misma que la patria de los vencidos. O sea, cuando algunos están celebrando, los otros están llorando. No es algo trivial. Don Sergio Macías tiene 1 minuto y medio para leer su poema. Le di 30 segundos de más. Perfecto. Yo he querido leer este poema porque refleja de alguna manera intensa lo que significó esta solidaridad de los escritores chilenos con España y la influencia que tuvo Federico García Lorca, que ya lo expliqué en una oportunidad que fui con José Cayuela a Granada, a Fuente Vaquero, la influencia de Federico García Lorca en la generación del 38. Y voy a leer un poema que está en el estilo, pero que es realmente maravilloso, en el estilo de Federico García Lorca. Se llama Responso a García Lorca, de Óscar Castro. Llevaba el día en el cinto como un alfanje de plata, y en el arzón de la silla una guitarra gitana. Romance de luces nuevas se abrían en su garganta, los ayes del cantejondo lo lamían como llamas. Cuando soltaba su copla, cantaba toda la España. No murió como gitano, no murió de puñalada. 5 fusiles buscaron por 5 caminos su alma. Le abrieron el corazón lo mismo que una granada, y el surtidor de su sangre manchó las estrellas altas, como lloraban los ríos de España. En ese instante indeciso de las hembras despeinadas, en ese instante en que el grillo cava la mina del alba, García Lorca en el suelo, con una flor colorada, condecorándole el pecho, quedó sin canto y sin habla, como temblaban los montes de España. Cuando enmudeció su lengua, no doblaron las campanas. Nadie le trajo una rosa, ni un verso, ni una guitarra. Apenas el chisperío de una estrella deshojada. Apenas la visión última de la cal de las murallas, como crujían los huesos de España. García Lorca, García Lorca, 1000 voces clamaban. Preciosa, la del pandero, danzando se desmayaba. Brincaban enloquecidos los pechos de Santa Olalla. La casada del romance desgarraba sus entrañas. Cómo se rompía el alma de España. Muerto se quedó en la tierra, tronchado por 5 balas. Este año no darán frutos los naranjos de Granada. Este año no habrá claveles en las rejas sevillanas. El río Guadalquivir llevará sangre en sus aguas. ¿Cómo llorará su espíritu en las guitarras de España? Las respuestas van a ser un poco más breves que la anterior por razones de tiempo, pero uno de los temas que siempre se analiza es el rol de los intelectuales en la guerra civil. Todos han hablado de intelectuales comprometidos. El año pasado se publicó una nueva edición de ese libro de Julián Marías, que se llama, me parece, ¿Cómo pudo ocurrir o cómo pudo suceder?, que con una visión más desapasionada del paso de los años, como que templadamente reconoce que se equivocaron todos.
¿Cuál fue la voz de los intelectuales en ese minuto? No solo Huidobro, Unamuno, Vallejo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En relación con ellos, porque no hay ningún escrito relevante en ese momento, como decía Sergio Macías, que no se manifieste de una manera u otra en relación con la guerra de España. En relación con ellos hay un suceso que no se conoce mucho, pero que me parece muy llamativo de hasta qué punto los intelectuales percibieron que se estaba jugando el destino histórico, el destino de la humanidad, nada menos, con todo lo grave que eso comporta, ¿no? Y de ahí las armas y de ahí soluciones dramáticas, ¿no? Para España y para tantos que sintieron como propia esa contienda. Y es que Unamuno, que había sido un intelectual muy respetado en general por los americanos, o por lo menos que desde finales del siglo XIX mantiene numerosa correspondencia y recibe numerosos originales dedicados de puño y letra de tantos escritores de América, porque era el lector más atento que había en España, por lo menos en los primeros años del 20, de las cosas americanas, pues Unamuno se había posicionado a favor del alzamiento. Y eso va a ser percibido cuando los americanos, sobre todo César Vallejo y Vicente Huidobro, miran a los intelectuales españoles ante la insurrección fascista, así es el título del texto de Vallejo, se conmocionan, ¿no? Porque Unamuno ocupe ese lugar. Y entonces surge un texto muy duro de Vallejo dedicado justamente a atacar a Unamuno, con ese título que daba antes los intelectuales españoles ante la insurrección fascista de diciembre del 36, unos pocos días antes de que muera Unamuno. E inmediatamente al día siguiente responde Huidobro a César Vallejo. Y la carta de Huidobro a Vallejo creo que da muy bien la medida de ese momento tan tenso, porque Huidobro lo que le dice a Vallejo es que comparte con él la crítica hacia Unamuno, que Unamuno es el primer muerto, dice, de la Revolución Española, pero al mismo tiempo intenta llevar menos pasión al tema, defiende aquellos elementos que hubo en Unamuno más valiosos en el pasado. Sobre todo dice en un momento dado lo que nos interesaba era el hombre, la calidad de hombre, la pasión de hombre que creíamos había en él, y llegamos al punto crucial, el momento en el que Huidobro dice, bueno, lo admirábamos, le hemos enviado nuestros libros efectivamente dedicados, vimos en él al gran filósofo de la España regeneracionista, y hoy tenemos ante nosotros al primer muerto de la Revolución Española, ¿no? Eso, como decía, muy poquitos días antes de que efectivamente muriera Unamuno. Y el punto central, ¿cuál sería? Que dice Huidobro, a aquel al que admirábamos tanto, sin embargo, es solo el que se preocupa por la cháchara de las palabras. Hay un momento que dice, confiábamos en él, pero no hay fibra humana. Dice, todo fue literatura en él. No siente ni el dolor humano ni los anhelos de los hombres. Y hay un momento que yo creo que es esclarecedor, ¿no? Como cualquier viejo académico, solo parece creer en castillos de palabras construidos sobre el aire. Es decir, para el año 36, para ese temprano momento, estos intelectuales que desde América están mirando a España, que sienten que lo que se está debatiendo es una causa común, la literatura como tal no sirve. Las palabras construidas sobre el aire no sirven. Hace falta la fibra humana. Y entonces podemos encontrarnos con textos en los que hay una caída notable, por ejemplo, de la calidad estética, o textos en los que eso pasa a ser secundario, ¿no? En los que esa llamada a la acción implicaba también a los intelectuales, y creo que es por eso un testimonio valiosísimo, realmente. Perfecto, muchas gracias. Matías, para cerrar, te escuché en algún momento que en la investigación habías encontrado un texto
que no recuerdo en este minuto si era de Neruda, de Huidobro u otro, un texto inédito, o sea que no está en las obras completas de ¿era de Neruda al final? De Neruda. Era de Neruda. Supongo que te refieres a las obras completas, las de Hernán Loyola, de la Galaxia Gutenberg. Ahí faltan algunos textos efectivamente que se han ido encontrando en este libro, ¿cómo se llama? La furia y las penas. Se han anunciado cuáles faltan en alguna época, en los años 40. Quería que nos contaras un poco de eso que encontraste en 3 minutos, si se puede. Se puede. Bueno, claro, una investigación como esta lo que te da es muchísimas sorpresas y muy buenas, ¿no? No son inéditos. Precisamente el trabajo consiste en rastrear en bibliotecas, en hemerotecas. Son textos menos conocidos, se publicaron en el año 37, en el año 38. Hemos encontrado poemas muy desconocidos de Gonzalo Rojas, poemas, de Pablo Neruda concretamente. Se ha encontrado el discurso, que por otra parte no es muy conocido, pero bueno, está bien publicado en ese momento, un discurso que se leyó en el Teatro Circo Caupolicán de Santiago el 13 de octubre de 1938, con motivo del Día de la Raza, en que se hacía un homenaje a la Guerra Civil, a la República Española, el 13 de octubre del 38, en el que Neruda hizo un ejercicio de transmisión audiovisual importante. Tomó algunas de las películas que circulaban sobre los bombardeos en Madrid y en Barcelona, y sobre esas películas no sabemos si improvisaba o hablaba. Entonces, claro, no es exactamente un texto, o puede que sea una transcripción de un texto de carácter oral, ¿no? No lo sabemos muy bien, ¿no? Pero lo cierto es que sí que hay referencias deícticas a aquí veis aquí, y de vez en cuando intercala algunos de los versos de España en el corazón, ¿no? Es decir, cuando habla de los bombardeos, es un texto muy, muy apasionante que hizo llorar al público asistente, ¿no? Que gemía y que decía y que no podía aguantarse, y que saltaba el ánimo de los asistentes, ¿no? Bueno, reproducimos ese texto que ya hemos dado a la Fundación Neruda para que lo tenga en cuenta en adelante, y muchos otros textos no tan conocidos o de autores menos conocidos, pero igual de apasionantes. Y para un investigador, bueno, quien lo probó lo sabe, ¿no? Cuando llegas y ves algo que no se conoce, pues eso es miel, ¿eh? Y tengo que recordar aquí, no quiero abusar del micrófono, que hemos hablado de mucha gente, pero casi todos, y estoy pensando en Pablo de Roca, estoy pensando en Gabriela Mistral, que estaba preocupada por los niños de España, ¿no? Y que hay algún poema de Gabriela. Y le abrió las puertas de su consulado en Portugal a los refugiados. Efectivamente, y ella sentía en su piel no poder hacer más cosas, ¿no? Hizo una propuesta para dar acogida a los niños, pero el joven Gonzalo Rojas, antes he citado, ¿no? Nicanor Parra, también joven, todos participaron con su preocupación y con sus poemas, y también con sus textos que no eran poéticos, en este ámbito de la Guerra Civil Española. Perfecto, como complemento para el texto que decía Neruda, que es del 13 de octubre del año 38, está en un contexto histórico muy notable y que puede explicar la emoción de la audiencia. A comienzo de septiembre habían sido las elecciones presidenciales en Chile y había ganado por primera vez el Frente Popular en la historia. Entonces está contextualizado en un momento muy, muy especial. Bien, se acaba esta primera reunión. Yo quiero dejarlos invitados. El 11 de marzo, lunes, vamos a tener una película, La luna en el espejo, basada
en la obra de José Donoso, y después un coloquio con Carlos Franz, que me precedió en el cargo acá de agregado cultural y que es un destacado escritor. Y 2 días después, es decir, el miércoles 13 de marzo, vamos a tener un coloquio sobre literatura chilena contemporánea con el propio Carlos Franz y Carla Gelfelbein, que viajaban a Leipzig y con una buena negociación logramos que pasaran por España unos 3 días. En nombre de Casa de América, en nombre de la Fundación Chile-España y ciertamente en nombre de la Embajada de Chile, les doy gracias por haber asistido y les pido un más que merecido aplauso a estos 3 intelectuales que nos han acompañado.